Muy buenos días, amigos, amigas. Somos la Iglesia Península Viva compartiendo con ustedes pasajes de la Palabra de Dios. Y en esta hermosa mañana del lunes 12 de octubre queremos compartir con ustedes lo que sigue diciendo el profeta Jeremías ahora en su capítulo 46. Déjeme decirle que a partir del capítulo 46 hasta el 51 son profecías contra las naciones, contra los principales reinos en los tiempos de Jeremías. Y la de hoy, la profecía de hoy es contra Egipto, contra el faraón. Y dice así: cuando Joacim llevaba 4 años de reinar en Judá, el Dios de Israel me habló acerca de las otras naciones y del ejército de Necao, rey de Egipto. Por esos días el rey de Babilonia había derrotado a Necao en la ciudad de Carquemis junto al río Éufrates. El mensaje que me dio fue el siguiente: egipcios, tomen sus armas y prepárense para el combate. Ensillen y monten los caballos, afilen sus lanzas y pónganse las corazas, cúbranse con los cascos. Pero ¿qué es lo que veo? Los soldados egipcios retroceden, derrotados y llenos de miedo, huyen sin mirar atrás. Hay terror por todas partes. Los más veloces no pueden huir, los más fuertes no pueden lograr escapar. Allá en el norte, a las orillas del río Éufrates, tropiezan y ruedan por el suelo. Que ataquen los caballos, que avancen los carros de guerra, que marchen los soldados, que tomen sus armas los soldados de los países africanos. El día de la victoria pertenece al Dios de Israel. Él ganará la batalla, se vengará de sus enemigos, la espada se empapará de sangre y acabará por matar a todos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos que el Dios de la vida en el que creemos, no es solamente Dios de los israelitas, Dios de los judíos. Es Dios de todas las naciones que hay sobre la faz de la tierra. Y en este caso, cuando está hablando Dios a través del profeta Jeremías para anunciar la derrota que estaba viviendo el imperio egipcio bajo el imperio babilónico, está dejando por sentado varias cosas que son importantes y que comparto rápidamente con ustedes. Número 1, en este tipo de pasajes sobresale el carácter soberano de Dios. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Bueno, que ninguna nación de la tierra está fuera del control y del gobierno de Dios. Significa también que Dios va a usar a las diferentes naciones para sus propósitos. Por ejemplo, unos 800 años antes, cuando Jacob junto con todos sus hijos pasaban una de las hambrunas más grandes sobre la faz de la tierra, bueno, permitió y vio la forma de que Jacob llegara con sus hijos a Egipto y vivieran, que no murieran en aquella hambruna. Y el pueblo creció y el pueblo se fortaleció de tal manera que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto ya era una nación, ya era un pueblo numeroso. Y de igual manera con Babilonia, Dios usó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para ejecutar un castigo que Dios había advertido al pueblo de Judá. De esta manera podemos ver cómo Dios obra por encima de los reyes y los gobiernos de las naciones. Querido amigo, una primera enseñanza: Dios está por encima de las naciones socialistas, de las naciones que se declaran ateas, de las naciones que están bajo otras creencias, bajo otros dioses. Dios es un rey soberano, es un Dios que está en control de todo lo que sucede en su mundo. Y lo más hermoso, y tal vez que no alcanzamos a entender, cómo Dios llega a usar a estos reyes que pareciera que están fuera del control de Dios, cómo Dios los acaba usando para sus planes. Y en este caso Dios está avisando de un castigo contra el faraón, contra el imperio egipcio. ¿Por qué? Porque principalmente Dios está castigando en estos pueblos su idolatría. Ellos tenían otros dioses. No por ser egipcios, no por ser babilonios, tenían permiso para tener otros dioses. Finalmente, como dice Pablo en Romanos 1, Dios creó a todas las personas, Dios creó todos los pueblos, y Dios espera que todas las personas le rindan honor y gloria y sean agradecidos con Él. Y estos pueblos tenían otros dioses, se llamaban pueblos paganos, y Dios está obrando castigo sobre ellos por su idolatría. Otra cosa importante es que pasó ahorita en el caso de Judá, que cuando Dios le pidió que se sometiera al imperio babilónico, ellos hicieron un pacto, ¿se acuerdan? Hicieron una alianza con Egipto buscando su ayuda, porque el imperio egipcio tenía un gran ejército, era famoso por sus caballos y por sus carros de guerra.
y ellos confiaron en que Egipto vendría a liberarlos del imperio babilónico. Y Dios está obrando contra estos imperios, demostrando que no hay ningún gran ejército ni nadie que tenga los suficientes caballos o los carros de guerra para hacerle la guerra a Dios y para poder vivir sin o fuera de su gobierno. Y Dios acaba con estas naciones, demostrando así su soberanía sobre ellos. Y de esta forma Dios le enseña a su pueblo que no debería estar confiando en otras naciones, que su única salvación estaba en Él. Estamos hablando de tiempos del Antiguo Testamento. Estamos hablando cuando Dios había impuesto a su pueblo a vivir bajo la ley. Y la ley tenía una gran cláusula que decía que el que no obedeciera la ley de Dios merecería el castigo, merecería la muerte. Y Dios está obrando en consecuencia con lo que había establecido con su pueblo. Sin embargo, déjeme marcar el contraste rápidamente. Cuando viene el Señor Jesucristo, 600 años después, el Señor Jesucristo, Él instaura en la celebración de la Santa Cena o de la Última Cena con sus discípulos la sangre del nuevo pacto, y Él hace un pacto de gracia con nosotros en el que Dios promete su amor, su gracia y su misericordia, pero nosotros tenemos que reconocer el señorío y el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. De esa manera, el Señor Jesús, al final de su ministerio, justamente antes de partir, da una tarea a sus discípulos y le dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Fíjese usted, marca el contraste. En estos pasajes que leemos, Dios está obrando su justicia sobre las naciones, pero en el Señor Jesucristo nos dice a nosotros: ahora ustedes vayan y háblenles de mí, predíquenles el evangelio, que se conviertan, que dejen sus ídolos y que también sean parte de mi familia. Por eso es que ahora usted y yo somos parte de la familia de Dios. Porque en otro tiempo éramos parte de un pueblo pagano, pero alguien vino, alguien nos compartió del amor del Señor Jesús, alguien nos habló de su obra de salvación, y ahora mire, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos una Biblia, ahora buscamos esa comunión con Dios, y es de lo más hermoso que nos puede pasar. Queridos amigos, ¿les parece si oramos en esta hermosa mañana? Bendito Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque muchísimos años antes tú estuviste trayendo personas del resto del mundo que llegaron hasta México, que llegaron hasta Guerrero, que llegaron hasta Acapulco y nos hablaron de ti. Antes éramos una nación pagana que merecíamos tu castigo y morir como murieron los egipcios. Pero hoy día disfrutamos de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, qué hermosa enseñanza recordarlo esta mañana. Y yo quiero pedirte, Señor, por las personas que están reunidas en torno a este devocional. Yo quiero rogarte que tu gracia sea derramada en nuestras vidas en esta hermosa mañana de lunes que estamos arrancando esta semana. Te ruego que tú vengas con nosotros en toda la semana, que tu amor, que tu misericordia, que el poder de tu Espíritu que mora en nosotros nos haga vivir conforme a tu voluntad. Señor, danos esperanza, danos ánimo en medio de la adversidad y danos las fuerzas que nuestras piernas necesitan para seguir viviendo conforme a tu voluntad cada día. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues ya salió el sol. Esto quiere decir que ya es hora de irnos a hacer nuestras labores del día. Les mando un fuerte abrazo de su Iglesia Península Viva. Si Dios los permite, nos vemos el día de mañana.